Bueno, y se espera que mañana el Senado fije la fecha en que la comisión mixta va a comenzar la discusión para llegar a un acuerdo respecto al cuarto retiro de los fondos de pensiones. ¿Cuándo se podría votar la iniciativa? Bueno, de esos son los temas que vamos a hablar a continuación. El senador de la Democracia Cristiana, Francisco Buenchumilla, nos acompaña a esta hora. ¿Cómo está, senador? Gracias por el contacto. Buenos días. Gracias a usted, buenos días. Senador, bueno, viene un proceso de definiciones, pero los plazos probablemente no son los que ustedes esperaban para este proyecto. ¿Qué expectativas tiene usted sobre el trámite de este cuarto retiro a partir de lo que ocurrió la semana pasada, senador? Mire, vamos primero por una cuestión de procedimiento. Sí. Mañana, martes, tenemos todo el día el tema de la acusación constitucional, hasta el total despacho de eso. La comisión mixta tiene que ser citada por la mesa de la corporación, específicamente por la presidenta del Senado, para constituirse, citar a los senadores y diputados, elegir al presidente de la comisión, que normalmente es el senador presidente de la Comisión de Constitución del Senado, fijar entre los senadores el procedimiento que vamos a tener, fijando los horarios y la distribución de nuestro trabajo, y eso probablemente podría ocurrir el día miércoles, y entonces entrar ahí recién al fondo del tema, de ver las discrepancias que tenemos entre el proyecto de la Cámara y el proyecto del Senado y ver si es posible un acuerdo. Entonces eso ya estamos en jueves o viernes, no sé, yo creo que es difícil que esto pueda salir antes de las elecciones del 21. Lo creían incluso probable algunos parlamentarios, el diputado Díaz, por ejemplo, decía hasta última hora de la semana pasada, que es probable incluso antes de las elecciones, y sabemos ya que esta semana tendría que ser muy intensa como para avanzar en todos los procedimientos como usted nos mencionaba. ¿Consideraría oportuno apurar el debate para que se viera antes del 21? Le pregunto además porque es un debate que tiene que verse en profundidad, sobre todo en las modificaciones que se le hagan al proyecto, senador. Mire, entiendo yo que los diputados están en la semana distrital, producto de que están afinando todos ellos sus candidaturas los últimos días de campaña, y en el Senado estamos citados solamente para los efectos de la acusación constitucional, y también el resto de los senadores están desplegados en sus campañas. Por lo tanto, tendríamos que citar, en el evento de que la comisión mixta llegara a un acuerdo, citar a ambas cámaras para que pudieran entrar ese pronunciamiento. Yo no digo que no sea posible, lo que estoy señalando es que no es tan fácil en este escenario de elecciones múltiples, sí, volver a juntar a ambas cámaras tipo viernes o sábado. Senador, si es que la votación quedara entonces, como parece probable, para después de las elecciones, ¿usted cree que pierde impulso por el hecho de que ya se deje atrás el factor electoral, digamos? ¿Pierde impulso el cuarto retiro? Yo creo que no, porque después del 21 vamos a tener la definición, digamos, más importante entre las dos primeras mayorías, se supone, porque además la gente le pide a los senadores y diputados un pronunciamiento respecto al cuarto retiro. Por lo tanto, yo pienso que puede perder algo de intensidad, pero no la importancia que tiene para la gente el que el Congreso se pronuncie sobre este tema. Va a permanecer vigente, a mi juicio. Senador, ahora el escenario ya está más o menos definido en función de lo que se votó la semana pasada en el Senado, ¿no? El voto en contra de la senadora Goich fue clave para que se rechazara esta idea de legislar, para que terminara en una comisión mixta. ¿Cómo se revierte el escenario, sobre todo pensando en que hay otros senadores que han condicionado su apoyo solo si es que se hacen cambios sustantivos al proyecto? Efectivamente, hay senadores que han dicho claramente que ellos votaron la idea de legislar en general favorablemente, pero que ellos quieren introducirle modificaciones al proyecto en relación con las rentas vitalicias, con la posibilidad de pagar impuestos, con tener un cerrojo respecto del quórum para que no tengamos un quinto retiro, y además... Senador Buenchumilla, ahí tuvimos un corte en la comunicación. Si no se llegara a ninguna... Senador, ¿nos escucha? Sí, perfecto. Ahora sí, parece que se ha mejorado un poco la comunicación, se había cortado. No, le decía que hay senadores que condicionan la aprobación en particular a puntos a los cuales ya me
impuestos, un cerrojo para que no haya un quinto retiro y unas normas sobre los enfermos terminales. Si no hay una modificación ahí, se corre el peligro de que esos senadores en la votación particular voten en contra. Entonces no es cuestión de decir, mira, lo toma o lo deja, o votamos el proyecto de la Cámara o le introducimos modificaciones, porque en particular el proyecto, si es que no hay algunas modificaciones, lo piden algunos senadores. Senador, quería pasar a la campaña presidencial, ¿no? A propósito que es la última semana ya de aquí al domingo. Ha sido, bueno, tema en estos últimos dichos entre Jasna Proboste contra Gabriel Boric. Usted decía hace algunos momentos nada más que era una estrategia ya en el área chica, ¿no? Más allá y para marcar las diferencias. ¿Cuánto cree usted que se puede jugar, por ejemplo, la candidata Jasna Proboste ahora con este tipo de estrategia, como lo señalaba usted, contra su oponente quizás más cercano, que es Gabriel Boric, para marcar estas diferencias? Que en la recta final de las elecciones, los candidatos y candidatas tiran todos los elementos, marcar un punto de diferencia con los otros candidatos. Y por eso yo creo que es un movimiento más que una cuestión de pensamiento de fondo respecto del rol que ha cumplido el Partido Comunista en el mundo y en Chile, sino que es propio de las elecciones que en ese minuto existen estos dimes y diretes, pero que más bien son movimientos de posicionamiento en la recta final. Así que yo creo que el debate de fondo va a permanecer permanente en Chile y en el mundo respecto del rol del Partido Comunista. Pero en este tema concreto yo lo interpreto más bien como un movimiento táctico al final de las elecciones. Senador, usted mencionaba que mañana se analiza en el Senado la acusación constitucional y usted esta mañana en Radio Pauta dijo que votaría a favor de la acusación constitucional contra el presidente Piñera. ¿Esa definición no lo inhabilita para pronunciarse luego? Entendemos que como el Senado actúa como un jurado, no se puede pronunciar previamente al curso de una acusación constitucional. Porque la acusación salió de la Cámara de Diputados y están todos los elementos de juicio disponibles. Yo estudié la acusación cuando fue presentada en la Cámara de Diputados y después estudié la defensa que hizo el abogado del presidente y por lo tanto yo tengo una convicción formada respecto de todo lo que se planteó en la Cámara de Diputados. Es difícil que en el Senado cambien sustancialmente los argumentos de los acusadores y de la defensa. Por lo tanto, el mérito del proceso, si lo llamáramos así, ya está encima de la mesa, está en nuestro escritorio. Yo me adelanté y lo estudié detenidamente y por lo tanto me he formado un juicio. Por lo tanto, no existe ninguna norma reglamentaria ni legal que me impida estudiar, una vez que sale de la Cámara, cuáles son los términos sobre los cuales yo debo pronunciarme. Senador, ¿y por qué va a votar a favor? Porque he llegado al convencimiento de que hay un problema al más alto nivel de un quebrantamiento del principio de probidad que establece el artículo 8 de la Constitución. Creo que no es posible hablar aquí de prescripción, porque la prescripción se refiere a delitos y a acciones civiles o de cualquier otra naturaleza. Hay un plazo que más bien sería de caducidad, conforme a los 6 meses después del primer mandato del presidente, pero hay un hecho sustancial que es la condición que hay en el contrato que ha permanecido en el tiempo y que se volvió a revivir una vez que el presidente vuelve a ser jefe de Estado. Entonces por ahí va, digamos, sin entrar en demasiadas locuraciones jurídicas respecto de cuál es la argumentación que yo tengo para haberme formado la convicción. Y cuando se habla, senador, de la institucionalidad que se puede ver en crisis con este tipo de actos o votaciones que ha llevado a cabo el Congreso en el último tiempo, ¿usted cómo toma esas críticas cuando además es una administración que está de salida? Yo creo que ese es un punto válido. Efectivamente estamos en una situación, terminando un gobierno, en una situación de escenario de crisis en el país. Y acusar a un jefe de Estado no es una situación banal, es una situación muy, muy, muy importante. Y efectivamente el punto es ese.
Pero la pregunta surge, ¿y es porque hay crisis entonces uno tiene que inhibirse de tener un pronunciamiento cuando uno llega a la convicción de que efectivamente se ha faltado, digamos, a las obligaciones elementales que tiene un jefe de Estado? Entonces, por evitar eso, simplemente uno debería decir, mire, no hago nada y que el presidente haga lo que quiera. Esa es una pregunta que tenemos que formularnos. Bien, senador Huanchumilla, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Buen día, senador. Encantado. Buenos días, gusto saludarlo.